Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al comité la oportunidad que me da para poder explicar el sistema de gestión por proceso que nosotros en Andalucía llevamos trabajando desde, como veréis ahora, desde el año 2000. Y en particular, bueno, gracias a Óscar por darme la oportunidad. Bien. Es el cronograma que vamos a seguir y vamos a empezar con una breve introducción. A principios del año 2000 se empiezan a hablar de los sistemas sanitarios, de un sistema basado en la calidad total. Cuando hablamos de calidad total, ¿a qué nos referíamos? Cuando hablamos de sistema de calidad total, ¿qué nos referíamos? Porque, bueno, no lo estamos haciendo bien, se nos olvidaba algo, teníamos algo que no teníamos en cuenta, pues se nos está olvidando una cosa fundamental, que era la satisfacción de los usuarios. Nosotros damos un producto sanitario a unos usuarios, pero no nos importaba qué pensaban ellos de lo que nosotros hacíamos ni cómo lo hacíamos. Entonces, evidentemente, si nosotros nos planteamos este sistema, nos tenemos que plantear un cambio. No podíamos seguir en esa forma. La mejor forma de empezar un cambio es haciendo un análisis de cómo estábamos haciendo las cosas. Y había que hacer un análisis que fuese constructivo y sobre todo real. Si nos damos cuenta, cuando nosotros estamos cuando analizamos nuestro sistema sanitario, nos damos cuenta de que estamos en un sistema centrado en los profesionales. Nosotros hacemos las cosas cuando y cómo nosotros queríamos. Se organizó según nuestra manera de entender que era lo mejor. Pero sinceramente no nos importaba si eso a los usuarios les venía bien o no. Entonces dijimos, bueno, la otra parte, si nosotros vamos a hablar de un sistema basado en calidad total, ¿cuál es? Los ciudadanos. Entonces, si nosotros ahora mismo tenemos un sistema basado en los profesionales, quizás deberíamos de pensar un poco en tener un sistema centrado también en los ciudadanos. A lo mejor lo suyo hubiera sido, o es, una cosa intermedia, es decir, somos profesionales, tenemos que tratar con unos ciudadanos, los cuales tienen que estar contentos y satisfechos del servicio que se les da. Con lo cual, evidentemente, tenemos que hablar de unas estrategias de cambio. Y vamos a ver cómo nos planteamos estas estrategias de cambio. En primer lugar, vemos que la sociedad está avanzando de una forma muy rápida, muy dinámica. Aparecen nuevas tecnologías, prácticas innovadoras. Nos planteamos a su vez que tenemos que dar respuesta a las necesidades de estos ciudadanos, que como vimos antes era importante el pensar en ellos. Pero claro, teníamos que contar con la implicación de los profesionales, porque a la postre son los que el trabajo lo íbamos a seguir haciendo nosotros. Con lo cual teníamos que pensar cómo íbamos a converger todos estos puntos, basados siempre en una mejora continua, porque no podemos hablar de calidad sin un sistema de mejora continua. Y por eso se plantea, a principios de los años 2000 en Andalucía, la posibilidad de trabajar mediante la gestión de procesos asistenciales integrados. Bien, ¿por qué surgen entonces los procesos asistenciales integrados? Pues porque teníamos un problema que teníamos que solucionar, evidentemente. Y si habíamos visto las características que tenía la sociedad, todos los cambios que nosotros queríamos hacer, teníamos que basarnos en eso para construir las nuevas formas de trabajo. Con lo cual, teníamos que tener, si habíamos dicho que la sociedad estaba cambiando, pues tenían que ser ágiles, tenían que ser seguros. Aquí ya se empieza a vislumbrar algo y se introduce el tema de seguridad de pacientes. Debe ser sencillo. Y sobre todo tiene que abordar los problemas de salud. Evidentemente, nosotros no estamos en el Corte Inglés. Nosotros vamos a atender a pacientes y a usuarios sanos para prevenir enfermedades. Con lo cual, nosotros tenemos que centrarnos en el verdadero problema que tenemos, o sea, en el verdadero asunto de trabajo, que es los problemas de salud. Y a su vez, deben de estar centrados en el paciente o usuario. A mí me gusta más utilizar la palabra usuario porque yo trabajo en primaria. Entonces nosotros no todo el mundo que viene a ser atendidos por nosotros son pacientes. Tenemos también gente sana, entonces por lo cual engloba un poquito más el concepto.
Tienen que estar centrados en las personas que prestan los servicios. Si yo no cuento con el personal que va a prestar esos servicios, yo estoy seguro que no nos va a servir para nada. En el mismo proceso, si vamos a hablar de diabetes, no podemos hablar de POC. Y si vamos a hablar de los cuidados perinatales, no podemos hablar de los cuidados del paciente crónico. O sea, tenemos que hablar de lo que tenemos que hablar. Tiene que estar basada en la mejor práctica clínica. Por supuesto, aquí se empieza a introducir temas basados en la evidencia. Es fundamental. Evitando la variabilidad. Hasta ese momento, yo recuerdo que por el año 2000, yo todavía era sustituto y trabajaba en diferentes centros de salud, en diferentes zonas. Cada uno tenía un protocolo distinto. Era una locura. O sea, yo llegaba a Chipiona y atendía a un diabético, yo llegaba a Rota y lo tenía que atender de una forma distinta. Eso era una locura. Y había 8 kilómetros de distancia entre un centro y otro. Eso no había Dios que lo aguantara ni cuerpo que lo resistiera, de verdad. Y sobre todo una desigualdad. Fijaros que en el momento que yo a un paciente le hago una cosa porque creo que es lo mejor y en el centro de al lado le hacen otra cosa porque creen que es lo mejor, a lo mejor es que estamos hablando de cosas distintas. Eso no podía ser tampoco. Habría que desarrollar sistemas de información. Todo tiene que ser medido. Yo reconozco que tengo mi cosa de la gestión, pero es que en salud todo se puede medir y debe de ser medido. Debemos de medir lo que hacemos. Y una cosa que no se puede olvidar nunca es la continuidad asistencial. Si un paciente pasa del nivel primario especializado y vuelve de especializado a primaria, lo que hacen en los distintos niveles deben de conocerse. No nos sirve de nada que yo lo haga estupendamente si mi compañero del hospital de al lado no va a saber qué se le ha hecho a ese paciente, cómo iba o cómo me lo devuelves, ¿vale? Eso, la continuidad asistencial, la continuidad de cuidados es fundamental. Pues bien, con todo eso surge la gestión por procesos integrados. Yo os pongo aquí varias definiciones de proceso asistencial y la gestión por proceso. Hay una cosa que todas estas definiciones tienen en común y es que tienen un valor añadido, tienen que tener un valor añadido. Y el valor añadido son todos los puntos que hemos visto anteriormente, pero sobre todo tiene que tener el valor añadido de la satisfacción del usuario, que se nos olvidaba. Repito que se nos estaba olvidando, ¿vale? Entonces, un proceso no es ni más ni menos que una forma de entender el trabajo de tal manera que un paciente con unas características va a entrar dentro del proceso, se le va a realizar todo aquello que precisa que se le realice, como veremos a continuación, con un valor añadido. Es decir, estamos hablando de un valor añadido en calidad, en evitar la variabilidad, centrados en el paciente, centrados en los profesionales. Pero que una vez que eso finalice o no finalice, debe tener una salida. Cuando yo me planteé y vi lo del valor añadido, me acordé la primera vez que vine a Tenerife, vine a visitar a Óscar, y yo vi, esta es la primera foto que yo hice cuando llegué. A mí me sorprendió tanto que yo dije, el valor añadido para mí de Tenerife es el Teide. Es maravillosa. Esta fotografía me hizo pensar que Tenerife era distinto, me encantó, y dije, bueno, para mí uno de los valores añadidos es este, y por eso la quería compartir con vosotros, porque yo me sentí muy cómodo y hoy pues más cómodo de estar con vosotros pudiendo explicar mi experiencia. Pues bien, nos ponemos manos a la obra y empezamos mediante unas líneas de trabajo. En primer lugar, tenemos que elaborar un mapa de procesos. Había muchas patologías que tratar, había muchos cuidados que hablar y evidentemente no se podía empezar con todo. Había que ver y priorizar qué procesos claves íbamos a desarrollar. En segundo lugar, había que implantarlos en la organización. Una organización en la que, ya os digo, estaba centrada en los profesionales. Y luego, como es un sistema estábamos hablando de un sistema de calidad, teníamos que hablar de evaluar lo que habíamos hecho para saber si el cambio
en el caso de que se llegara a materializar, hubiera sido bueno o no hubiera sido bueno. Y aquellos puntos que nos saliese que deberíamos de mejorar, pues entrar dentro de un sistema de mejora continua basado en la calidad. Bien, en la primera fase nos planteamos identificar cuáles eran los procesos claves. Para ello se reúne un grupo multidisciplinar de expertos en los que ellos van a evaluar los sistemas de información que teníamos en ese momento, pues los sistemas diagnósticos de los hospitales, las prevalencias, en fin, todos los datos que poseíamos a principios del año 2000 para poder ver qué procesos eran los que íbamos a priorizar, los que íbamos a materializar en primer momento. Con lo cual, una vez que se recopilan todos los datos, se analizan y se consensúan con los responsables de la Consejería de Salud y se crea el primer mapa de procesos integrados. Todas estas eran los procesos integrales que se desarrollan en primer lugar, porque por su incidencia, por su prevalencia, por el gasto que suponía, por muchos factores, se vio que eran los que debíamos de priorizar. Entonces se crea el primer mapa de procesos integrados. Una vez que sabemos qué procesos son los que nosotros vamos a desarrollar, hay que desarrollarlos, hay que darle estructura, hay que darle forma. En esta forma, por supuesto, no se nos puede olvidar el ciudadano. Tiene que aparecer por algún sitio nuestro usuario, nuestro cliente. Entonces, en primer lugar va a aparecer la estructura del proceso. Como ya dijimos, tenemos que definir qué es lo que vamos a tratar. Si el proceso de diabetes, pues serán todos aquellos pacientes diagnosticados de diabetes, se define. Todo proceso tiene un límite, tiene límites de entrada, en el que se va a ver qué pacientes son los que se pueden introducir dentro de dicho proceso. Límites marginales, cuando hablamos de límites marginales nos referimos a pacientes que en un principio podemos pensar que pueden entrar dentro de este proceso, pero que lo tenemos que excluir porque no cumplen todas las características. Por ejemplo, si estamos hablando del proceso de diabetes y a lo mejor estamos hablando de la diabetes tipo 1 o tipo 2, no podemos meter los otros pacientes. Es decir, dentro de pacientes diabéticos, pues a lo mejor tenemos que hablar de pacientes diabéticos tipo 2, pues los tipo 1 no entrarían en ese. Entonces eso sería, por ejemplo, un límite marginal. Y el margen final o salida, ¿vale? Los procesos tienen que tener un responsable. Aquí tenemos ya a nuestros ciudadanos, los destinatarios y objetos de ese proceso, en los cuales les preguntaron cuáles eran las expectativas que ellos tenían y se plasman. Hablamos de los componentes de los procesos y aquí, en el punto 3, es donde se va a desarrollar, digamos, el punto fuerte, digamos, para nosotros, que era qué características deberían de cumplir todos, o qué se le debería de hacer a todos esos pacientes que estaban dentro de ese proceso. Entonces, nos vamos a la evidencia y la evidencia nos dice cuáles son las características de calidad de los procesos. Entonces, hablamos de los ítems de calidad de los procesos. Pues, por ejemplo, todo paciente diabético mayor de 11 años tiene que tener pues, una determinación de hemoglobina glicosilada al año, una revisión mínima del pie una vez al año, se le tiene que mandar a hacer una retinografía para ver si tiene algún problema en el fondo de ojo. Y todos esos ítems de calidad, basados en la evidencia, a su vez, nos evitaba la variabilidad que hasta ese momento, como ya decíamos, nos estaba volviendo locos y no sabíamos cómo hacer las cosas según donde trabajábamos. Pero es que encima estaba evitando la variabilidad dentro del sistema. Si yo he nacido en Almería, en Huerca Lovera, ¿por qué me tienen que hacer una cosa si yo me voy y vivo en Huelva? No puede ser. O sea, dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como mínimo, todos los pacientes deben de tener los mismos servicios según la patología que tengan. Una vez que se ve todos los ítems de calidad que tenemos que desarrollar, se pasa al cuarto punto, en el que se materializa de forma fácil. Es decir, ¿os acordáis que dijimos que una de las características que tenían que tener los procesos eran que debían de ser con una lectura rápida? Los profesionales debían de entender eso rápido, que no fuese una entelequia. Entonces se crea el diagrama de flujo de los procesos. Yo luego os voy a poner un diagrama de flujo para que veáis cómo se quedó, para que veáis que efectivamente lo consiguieron, se hizo fácil. Y luego
en el último punto, pues tenían que tener unos indicadores, ¿vale? Nosotros teníamos que medir qué estábamos haciendo. Si a esos pacientes que nosotros teníamos diagnosticados se les estaba haciendo lo que el proceso decía que había que hacerle. Por ejemplo, si yo tengo 700 diabéticos en mi centro, ¿a esos 700 pacientes se le ha hecho lo que teníamos que hacer? Entonces ellos nos daban unos márgenes superiores e inferiores, que son los límites de calidad de estos ítems, ¿vale? Aquí estaba el punto fuerte. El punto fuerte era materializar el cambio. Para eso, pues, yo recuerdo, porque en un principio se vivió un poquito mal. O sea, que daros cuenta que aquí se están hablando de cosas de primaria y de especializada. ¿Qué van a venir estos de primaria a decirme cómo tengo yo que hacer las cosas? ¿Qué van a venir estos de especializada a decirme que yo haga qué? Si es que yo llevo toda la vida haciéndolo. Ahí hubo una fase muy importante de comunicación, de información y de formación. Porque lo que queríamos era que ese cambio se materializara con éxito. Bien, como os decía, os iba a traer el diagrama, la arquitectura de un proceso. Esto es un subproceso, ¿vale? Es dentro del proceso embarazo, parto y puerperio, la parte especializada, ¿vale? La parte especializada. Aquí vemos cómo la embarazada llega al hospital, qué es lo que se le tiene que hacer y quién lo tiene que hacer, ¿vale? Hasta que la embarazada y su niño nos vuelve a nosotros a primaria y se nos dice qué es lo que nosotros teníamos que hacer, ¿vale? Pues igual que eso, están estructurados todos los procesos. Como veis, es una forma, o será, no sé, a lo mejor es que yo estoy acostumbrado a verlo ya desde hace muchos años y a mí me parece fácil, pero yo creo que es esquematizada. Y lo bueno que tenía, esto es igual en Almería que en Cádiz. Es igual en Granada que en Huercalovera, ¿vale? Y si os voy abajo, se habla de los procesos de soporte, porque los procesos integrados no solamente habla de lo que tenemos que hacer, sino nos dice qué servicios de apoyo van a prestar complemento a las actividades sanitarias que necesitamos. Fijaros que se habla hasta de la cocina, de esterilización, todos los servicios. O sea, quedaba todo reflejado, todas las personas que tienen que trabajar para que ese proceso se materialice de forma correcta. Pero bueno, nosotros somos enfermeros y evidentemente ahora vamos a ser un poco egoístas y vamos a pensar qué tuvo de valor añadido para nosotros. Si estamos hablando de valor añadido, tanto usuario, oye, nosotros somos los profesionales y para nosotros sirvió de algo este cambio. Pues en un principio, y ya os digo que esto estamos hablando sobre el año 2000, pues nos planteamos estos tres. En primer lugar, evitar la variabilidad. Creo que eso era fundamental y lo hemos hablado durante el resto de la exposición. Pero se empiezan a hablar de cuidados de enfermería. Aquí se empieza a hablar de lenguaje enfermero, de metodología enfermera. Se empieza a hablar de diagnósticos enfermeros. Todavía, eso lo veremos luego, no se habla tanto de resultados, no nos metemos tanto en la NOC. Se le daba mucha importancia al diagnóstico enfermero y a la NIC, a todas las intervenciones, pero fue un cambio. Hubo una gran formación en metodología enfermera en Andalucía que nos hizo empezar. El sistema informático nos permite hacer diagnósticos enfermeros en formato PES, con lo cual me parece bastante importante. Y era un comienzo, estamos hablando de los años 2000. Esto se materializa sobre el año 2003 aproximadamente, ¿vale? Tuvo un tiempo de proceso. Pero también nos permite hacer acciones que anteriormente había que hacerlas, o bien por orden, o bien dejársela que otro profesional la hiciera. Aquí os pongo algunas, por ejemplo. El proceso EPOC, si el ítem de calidad es que el paciente tiene que tener la realización de una espirometría al año y el paciente me llega a mí, yo tengo dos opciones. Si yo sé hacerlas, yo tengo las competencias para hacerlas, pues le digo, mire, usted necesita hacérsela por esto y por esto, vamos a dar una cita y se la hacemos. O en el caso de que yo no sea, yo le puedo extender una petición de realización de espirometría a un compañero enfermero que es el que la hace. Y así con el resto, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, en el proceso embarazo, la petición de la analítica la hace la matrona. Pero, por ejemplo, en mi centro es rural, como ya os he dicho, las funciones de matrona las hacemos dos enfermeros, yo hago siempre la primera visita, las analíticas van con mi nombre, ¿vale? Aquí se acabó el por orden.
ya, esto no puede ser. La analítica, en el sistema aparece mi nombre, Francisco José Díaz Lorenzo, enfermero, ha pedido esta analítica. Porque está claro lo que tengo que pedir. O sea, yo tengo que pedir lo que tengo que pedir, lo que está protocolizado. De ahí no me puedo salir. Pero es que yo no quiero más. O sea, yo no quiero pedir nada más que lo que tengo que pedir. Igual con el resto, ¿vale? La petición del fondo de ojos. Respecto a la petición del fondo de ojos, sí me gustaría recalcar un datito, y es que tiene que seguir apareciendo el nombre del médico, porque nosotros, aunque nosotros tenemos personalizados los cuidados, pero todo paciente está unido a una clave médica, ¿vale? Entonces no se puede dejar ese ítem en blanco, porque si no el sistema es un poco complicado. Pero la petición no la hace y la firma el médico, la hago y la firmo yo, aunque tenga que poner el nombre del médico, ¿vale? Pues bien, eso se empezó y se hizo una pequeña evaluación, ¿vale? Una pequeña evaluación sobre el año 2005 aproximadamente, y lo que sacamos fue esto, ¿vale? Se comprueba que se había disminuido la variabilidad, estaba claro. O sea, si yo sé lo que tengo que hacer. Además, hemos hablado mucho del respaldo legal. ¿Qué mejor documento que un respaldo legal basado en la evidencia, consensuado para toda la comunidad? No, mire usted, yo es que le he pedido a la analítica que yo estoy obligado a pedirle. No, mire usted, es que yo le he hecho la prueba que el sistema de público andaluz me dice que tengo que pedirle. Eso te sirve de respaldo legal. Eso es bastante bueno. Se garantiza la continuidad asistencial. Se empieza a hablar de altas compartidas, la gestión de cuidados al alta. Eso se acabó de mandarme un paciente que ha sufrido una CV que me llene el viernes por la tarde y que hasta el lunes no se le puede hacer nada, y ahí la familia se lo coma con papas. Mire usted, no, eso no lo queremos. Los enfermeros eso no lo queremos, porque a la postre somos los que vamos a decidir sobre los cuidados de ese paciente. Las cosas se pueden hacer bien, señores especialistas. Si ustedes quieren darle el alta a este paciente un viernes, prográmenlo, y el viernes que este paciente tenga resuelto todas las necesidades de cuidados que van a tener en el domicilio, y que a esa familia se le haya podido dar una mínima acogida para que puedan asumir el problemón que se le viene encima, porque aquí nadie nace sabido. Y se garantizan los cuidados, ¿vale? Y se ven porque se hacen encuestas de satisfacción de los usuarios, y se ve cómo ha habido un cambio al alza dentro de las encuestas de satisfacción de los usuarios a raíz de la implantación de los procesos. Luego se nos olvidará y ya lo veremos como lo más normal, porque siempre nos pasa que cuando el mirar para atrás se nos olvida siempre las cosas que hemos hecho. Se ha dado un cambio bastante importante. Bueno, os pongo aquí una foto de la bahía de Algeciras, está cerca donde yo vivo. Y respecto a la variabilidad de la práctica clínica, me gusta ponerla porque el campo de Gibraltar siempre ha sido una zona no muy deseada para trabajar por mucha gente, con lo cual siempre hemos tenido grandes déficits, pero gracias a los procesos asistenciales se consiguió que los pacientes y los usuarios del campo de Gibraltar pudiesen tener unos mínimos, porque la verdad os puedo garantizar que había grandes diferencias que hoy, aunque existen, pero son bastante menos. Pues bien, se sigue trabajando, se mejoran algunas cosas, y en 2008 se vuelve a hacer una evaluación, ¿vale?, de todo lo que estábamos haciendo, y se saca un documento en 2009 en las que los puntos que se definen son los siguientes. Los procesos asistenciales han servido para acercar el trabajo entre atención primaria y atención hospitalizada, hasta el punto que hay unidades de gestión clínica compartidas entre profesionales de primaria y de especializada. Sirvió para aumentar la cartera de servicios. Se empieza a hablar de garantías garantías de plazos. Se habla de que si un médico especialista de primaria manda a un usuario, un especialista hospitalizado, ese tiene que ser visto en un tiempo máximo, y si no, hay que dar una solución alternativa. Se habla de la garantía, lista de garantía quirúrgica, el tiempo que desde que te incluyen en la lista hasta que tienes que ser operado. El hablar de plazos era una cosa
que yo no sé, pero yo me acuerdo que me mandan al especialista, me parece que va a ver dentro de 6 meses. No, mire usted tiene que verse en tanto tiempo. Se vio que la implantación, aunque se había materializado, pero había que mejorarla. Evidentemente el cambio fue muy grande. Son muchos los procesos. Se entendió que tenía que pasar un tiempo que la gente asimilara todos los procesos. Algunos procesos eran más fáciles de poder llevarlos, pero otros eran más complicados y se vio que había que seguir con la formación en distintos procesos. Se crea el mapa 2 de procesos, que ya no lo he puesto porque lo tenéis en internet, el que quiera consultarlo. Se amplió los procesos asistenciales integrados en el mapa 2. Y se empieza a hablar de acuerdos de gestión, que ahora os diré lo que son, y cómo los procesos deben de ir vinculados a dichos acuerdos de gestión. Bien, los principios básicos sobre los que deben de estar sentados estos procesos, una vez hecha la evaluación de 2008, nos dicen que todo lo que antes eran centros de salud, servicios, van a convertirse, porque cambia el sistema, en unidades de gestión clínica. Las unidades de gestión clínica son un grupo de trabajadores que trabajan en un espacio físico que puede ser más o menos grande, que puede ser de primaria y de especializada, que se va a regir por un acuerdo de gestión, que nosotros le decimos el contrato programa, que es el acuerdo de gestión es esos objetivos que tú tienes que cumplir, ¿vale? Y se habla de que si nosotros tenemos una gestión por procesos integrales, el acuerdo de gestión debe tener una gran parte que entre los procesos asistenciales. Pero en mi zona, encima tenemos la suerte que de 8 unidades que hay, 6 están dirigidas por enfermeros, solamente 2 están dirigidas por médicos y curiosamente, de esas 6, 5 son las primeras en resultados. Y las 3 últimas son una que está dirigida por un enfermero pero en el fondo del todo las 2 dirigidas por médicos. Curioso, para reflexionarlo. A lo mejor no somos tan malos en gestión. Otro principio básico es garantizar el acceso a los recursos en igualdad, lo que hablamos antes. Se tenía que potenciar que no hubiese zonas más favorecidas que otras. Y os ponía el caso del campo de Gibraltar como ejemplo, ¿no? La persona tenía que seguir siendo el centro del proceso. Vamos a ver, si el que está enfermo es el que tiene que recibir los cuidados, el que tiene que recibir los tratamientos, el que tiene que recibir las cosas, pues no se nos podía olvidar, ¿vale? Se empieza a hablar de personalización de la asistencia sanitaria, se empieza a hablar de la personalización de los cuidados. Luego os comentaré un poquito más de esto. Se empieza a hablar de la gestión por competencias, que bueno, no tengo que decir nada porque ha quedado bastante claro, ¿vale? Competencias básicas y luego algunas competencias que son, digamos, opcionales, pero que te permiten poder hacer cosas, si tú quieres, distintas, que luego vamos a ver cuáles son. Y claro, si hablamos de gestión por competencias, pues evidentemente estamos hablando de una modernización e innovación, porque no hay nada más moderno que eso. Empiezan a aparecer tecnologías de la información y de la comunicación que nos desbordan, pero que a su vez las podemos utilizar para potenciar el sistema sanitario. Y siempre que tenemos un sistema de calidad, pues no podemos olvidarnos de la evaluación y la mejora continua. Pues bien, dejar claro que como pilares fundamentales de la organización pues van a ser la gestión por procesos y que la gestión por procesos se van a sustentar en las unidades de gestión clínica y en la gestión por competencias. Esta frase que me puso Óscar y que me encanta: se puede enseñar a un pavo a trepar un árbol, pero es más fácil contratar una ardilla, ¿vale? Creo que es bastante significativa y que dice mucho de la gestión por competencias. Bien, aquí os pongo el esquema de
de cómo quedan la estructura de los procesos asistenciales después de que se le dé mayor importancia pues, a las UGCs, que son las unidades de gestión clínica, a la gestión por competencias, ¿vale? Si veis, el sistema es el mismo, lo que pasa que las unidades ahora pues, se van a llamar unidades de gestión clínica. Tienen cierta autonomía, tienen un presupuesto que tú, siendo consecuente, porque además te van mandando resultados de cómo te lo vas gastando, si te vas pasando, si no te vas pasando, ¿vale? Y dentro de esa autonomía, dentro de este sistema de gestión te permite cierta autonomía, ¿de acuerdo? Y daros cuenta de que casi todos los pacientes, porque por ejemplo, vamos a imaginarnos que es un paciente, pues no sé, una fractura de cadera, casi siempre suele partir de primaria, pasan por especializada y vuelven a primaria. Con lo cual, la continuidad de cuidados es fundamental. La continuidad asistencial no se debe romper. Y se hizo mucho hincapié en que eso no ocurriese. Sin embargo, como os decía al principio, la sociedad es innovadora, dinámica, ágil y nos tenemos que poner al día. ¿Cuáles son las últimas tendencias que tenemos que incorporar? Pues evidentemente teníamos que seguir insistiendo en que todo se hiciese bajo la evidencia científica. Nosotros no queríamos que en los procesos hubiese nada que no estuviese basado en la evidencia. Se empieza a hablar, aunque un poco tarde, porque fíjate tú que estamos hablando ya del 2008-2009, de seguridad de pacientes. Sabéis que a raíz del estudio To Health is Human y el estudio ENEAS y el estudio APEAS, pues se vio que había había una serie de errores que se debían de asumir como normal dentro de la organización por cómo estaba constituida, pero que tenemos que hacerlo consciente porque es la única forma de poder disminuirlos, ¿vale? Se habla de uso racional de medicamentos, se habla de cuidados enfermeros orientados a conseguir resultados. Aquí ya se empieza a hablar de la NOC. Aquí ya estamos hablando de resultados. Nosotros queremos medir resultados. Se hace mucho hincapié en la escala Likert para ver si los cuidados que se están haciendo han sido o no óptimos. Se siguen hablando de las competencias específicas y se construyen unos indicadores más sencillos y mejor medibles. Bien. Se sigue hablando de cuidados de enfermería. Siempre en los procesos han aparecido los cuidados de enfermería, ¿vale? Y fijaros que se habla de cuidados de enfermería personalizados en un ambiente seguro, ¿vale? Estamos hablando de seguridad de pacientes, estamos hablando de personalización. Se deben de incluir todos los cuidados que se realizan y se empiezan a introducir prácticas clínicas de enfermería avanzada, ¿vale? Mediante pues nuevas competencias que las enfermeras van adquiriendo. Todos los planes de cuidados, todos los procesos, los planes de cuidados por similitud para facilitar el trabajo a las enfermeras se realizaron planes de cuidados estándares, pero, ojo, estos no son planes de cuidados que yo diga este me sirve entero para ti, ni para ti, ni para ti. Era la base para que, basadas en una valoración, se pudiese, no se nos olvidara ningún cuidado necesario. Entonces, se agrupan en planes de cuidados estándares en esos cuatro grupos, ¿vale? Servían de guía, pero que no se nos olvide que tenemos que valorar a nuestros pacientes. Como modelos de práctica avanzada se habla aparece la enfermera gestora de casos, ¿vale? No sé si aquí tenéis esa figura, creo que sí, ¿no? Es una enfermera que se encarga, es un nexo de unión, nosotros le decimos el nexo de unión. Es la encargada de gestionar sobre todo los casos de altas hospitalarias, cuando ella tiene unas competencias que le permite hacer una serie de cosas que a los enfermeros base no se nos permiten. Y fundamentalmente pues es la encargada de que todo paciente tenga todo aquello que necesite que pueda tener. Hablamos de material ortoprotésico, puede prescribir una silla de ruedas, es la encargada de pedir una cama articulada si el paciente lo precisa, puede dar dentro de su cartera todo aquello que el paciente necesite y sobre todo es el pilar fundamental, el nexo de unión entre primaria y especializada.
Telecuidados y tecnología de la comunicación. Tenemos un sistema informático de altas hospitalarias que le llega tanto al coordinador de cuidado como a la enfermera gestora de casos de forma anticipada. También tenemos un sistema de teleasistencia que se llama Salud Responde, que está gestionado por enfermeras, también con un nivel avanzado. Además es fundamental, sobre todo en épocas de gripe y tal, que se utiliza como filtro. Si tú tienes la duda de ¿debo ir al hospital, no debo de ir? Pues ella te hace una serie de preguntas y te dice, pues mire, ¿quédese usted en casa o no? ¿Vaya usted al hospital o vaya usted al centro de salud? Eso está bastante bien. Y bueno, pues se hablan también de nuevas competencias en la práctica de enfermera avanzada. Y como ella, pues en primer lugar vamos a hablar un poquito de lo que es la indicación. La indicación en enfermería. En Andalucía los enfermeros no se utiliza la palabra prescribir, porque aquello fue una guerra un poco dura, incluso hubo hasta denuncias por parte del Colegio de Médicos. Entonces nosotros no podemos prescribir, podemos indicar. Y ahora os voy a decir lo que es, luego vamos a hablar de lo que es la indicación. Podemos derivar a pacientes, ya hemos visto cómo. Podemos gestionar y realizar pruebas complementarias. Tenemos un modelo de referencia basado en la personalización de los cuidados. En primaria, todos los pacientes tienen una enfermera de referencia. Yo recuerdo que al principio, un paciente llega y decía, ¿me das un número para curas? Hoy no. Hoy te dice, quiero un número para Isabel. O ¿me das número para Namari? Los pacientes llegan y su enfermera tiene una agenda a su nombre en la que tiene todas las actividades. Al igual que la atención domiciliaria. En mi centro yo dije que ningún paciente debería de pasar por el médico para que la enfermera fuera a casa. Eso de que yo voy a la casa, si el médico me manda, mira, a usted no la manda nadie, a usted se manda usted sola. Usted es enfermera, usted tiene la potestad de mandarse sola. Si el paciente la necesita, el paciente la tiene que buscar a usted, porque al final usted es la que tiene que ir y usted es la que tiene que organizar su tiempo. Con lo cual aquí se acabó que voy al médico para que me dé un volante para que la enfermera vaya a pincharme. ¿Estamos locos? Para nada, ¿vale? Y tenemos en primaria pues también un plan de atención a cuidadoras y enfermeras de Andalucía. Como bien sabéis, las cuidadoras informales es el pilar de los pacientes crónicos en el sistema, porque sería imposible sin ellas que esos pacientes pudieran estar en casa. Hay que apoyarlas, hay que estar con ellas, hay que ver sus necesidades, hay que anticiparse al cansancio. Aparece mucho el riesgo del cansancio del rol del cuidador en estas cuidadoras. Pues bien, una vez terminado con esto, vamos a hablar un poco de la indicación enfermera como práctica avanzada de las enfermeras andaluzas. Bueno, ahí os pongo un poco el marco legislativo en el cual nos movemos y me gustaría quedarme con este último, con el Real Decreto, con el Decreto 307/2009 del 21 de julio. Hasta llegar aquí, eso fue pues prácticamente una lucha sin cesar en la que casi todos ponían trabas. Los médicos no querían, los farmacéuticos que por qué, algunas enfermeras que ¿cómo? Pero para eso está el médico, que yo ¿cómo voy a hacer una receta? Por favor. Toda la vida escribiendo al lado del médico la receta y ahora que tú, que haces la valoración de incontinencia, ahora te vas al otro que te haga la receta. Y te has llevado 20 años sentada a su mesa escribiendo la receta. Creo que se nos fue un poco la pinza. Pero se llegó, se consiguió. Y a partir del 21 de julio de 2009 aparece este decreto. Este decreto define la actuación de las enfermeras y enfermeros en el ámbito de la prestación farmacéutica en el SSPA. ¿Qué es lo que nos permite este decreto hacer? Pues nos permite indicar, no prescribir, porque eso por ahí tuvimos que pasar, porque si no los médicos decían que no. Entonces, pero bueno, nosotros dijimos, ¿qué más da el nombre? ¿Lo podemos hacer? Para adelante. Ahí tenemos. Pues
nosotros, previa a una formación, se tiene que adquirir la competencia. En un principio solamente esa formación se le dio a los enfermeros de primaria y a las supervisoras de los hospitales, luego se fue agrandando. Nos permitiría usar e indicar medicamentos no sujetos a la prescripción médica, es decir, todo aquello que se puede comprar libremente en la farmacia. Indicar productos sanitarios, ¿vale? Y un paso más era cooperar con los profesionales de la medicina y la odontología en seguimiento protocolizado, ¿vale? Lo que viene siendo una prescripción tutelada, pero que nosotros decimos prescripción colaborativa. Entonces, esas son las dos formas que tenemos de indicar en Andalucía. La primera, hay que hacer un curso. El curso se habla de uso racional del medicamento, se dicen cómo se tiene que hacer las recetas, se les enseña porque se hacen en sistemas informáticos. Ya el papel se ha quitado, ya el papel no hay. Y se habla y se explica qué medicamentos se pueden indicar, cómo hacerlos, qué medicamentos están sujetos a visado, porque hay muchos productos farmacéuticos que están sujetos a visado, y cómo se hace. Luego, tú terminas la formación, pasan unos días, ya te dan tu sello de prescriptor, tú ya estás dentro de la base de datos como prescriptor. No se puede prescribir, pero te dicen, aquí tiene usted su sello de prescriptor. Y a raíz de ahí tú ya puedes hacer las recetas. Las recetas son válidas y la farmacia las acepta. Y sale igual que las del médico, no sale distinta. Sale exactamente igual del sistema informático. Sin embargo, la prescripción colaborativa, que yo diría, como muy bien me ha indicado Óscar, tutelada, ahí hace falta un nivel un poco más superior. De entrada, a la prescripción colaborativa solamente pueden acceder los enfermeros que están acreditados por la ACSA, por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, o en vías de acreditación, porque digamos que eso da una seriedad de unos mínimos, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, yo estoy acreditado por la ACSA en el nivel bajito, porque yo soy muy joven todavía, entonces no tengo tiempo suficiente para poder pasar al segundo nivel. Entonces, yo estoy acreditado por la ACSA. Y yo empecé a hacer la prescripción colaborativa en diabetes, ¿vale? Yo tengo la formación, tú haces la formación. Una vez que haces la formación, fijaros cómo es. Tú tienes que ir a tu centro y con el médico que tú trabajes, porque como solemos trabajar por pareja, tú le tienes que pedir al médico que le tique en el paciente, en la hoja de prescripción, un cuadrito que pone prescripción colaborativa o prescripción compartida. Si el paciente tiene ese tic puesto y tú tienes la competencia, tú puedes modificar los tratamientos para lo cual tú has obtenido las competencias. No sé si me he explicado, ¿vale? O sea, por ejemplo, pero fijaros que, y yo en un principio me enfadé muchísimo. Yo dije, pero vamos a ver, que yo me voy, pero luego lo pensé y yo dije, vamos a ver, ¿quién modifica las insulinas de los pacientes cuando los pacientes te traen los controles basales? Por ejemplo, paciente que está con una Lantus. Normalmente, ¿quién cambia la pauta de insulina? Nosotros, ¿verdad? Por lo menos. Sí. Con lo cual, yo hice una reflexión un poco mayor y dije, bueno, si esto no solamente me va a permitir cambiar las unidades de insulina que el paciente se va a poner, me va a permitir que yo a este paciente pueda ayudarle a que cuando le toque la analítica, su hemoglobina glicosilada esté en unos valores más normales. Me está permitiendo que yo conozca a ese paciente, me está permitiendo que yo pueda compartir junto con mi compañero médico los cuidados para que ese paciente vaya bien. Y dije, bueno, vamos a verlo. De todas formas, no he terminado, tengo la formación y me queda pasarla, porque tienes que hacer unos casos y ya luego te dan la competencia. ¿Vale? ¿Qué beneficios? Aumentar las competencias clínicas de las enfermeras. Otorgar autonomía de las decisiones. O sea, si yo tengo un paciente diabético y yo le hago el protocolo de tiras, es un protocolo. O sea, viene,
pues automáticamente es que ya no tengo ni que hacer el papel. Es que, bueno, sí lo tengo que hacer porque va con visado. Entonces, a mí me dan el papel y me dan la receta de la enfermera. Pero fijaros, una cosa buena que yo creo que tiene el sistema nuestro es que ha apostado tanto por la prescripción enfermera que lo ha metido dentro de los objetivos de las unidades. O sea, las unidades deben de tener unos mínimos de prescripción enfermera. Y se ha metido en objetivos. Yo creo que eso es bastante importante. O sea, que no solamente nos dé la posibilidad de hacer determinadas cosas, sino que te lo metan en los objetivos de las unidades. ¿Vale? Otorga una mayor autonomía a la decisión. Es que la decisión es tan... Al estar todo protocolizado, ¿qué más da si yo tengo las competencias y el médico tiene las competencias, que lo haga él o lo haga yo? Aumenta la capacidad de resolución de problemas y aumenta la capacidad de evitar la duplicidad. Si el paciente pasa por mí, ¿para qué va a ir a mí a que yo le haga el protocolo y luego tengo que coger una cita para que vaya al médico? O sea, ¿qué vamos a volver luego al paciente? Todo el día dando vueltas en el centro de salud. Además, cuanto más viene, y ya sabemos que más van a pedir. O sea, los pacientes tienen que venir lo justo y necesario. El acto único es lo mejor. Además, yo cuando vienen a mí yo se lo digo, ya tienes aquí la receta, mañana te vas a la farmacia. ¿Y el papel? ¿Para qué quieres el papel? ¿Tú no sabes que tienes 3? Aquí ya no se viene más. Todo el día allí. Ahora vengo. Pues ya que estoy, viene a tomar atención, que tengo el papel y no me lo ha tomado. Pues no sé qué, pues voy a coger al médico. Los pacientes tienen que venir. La resolución acto único es fundamental. Y sobre todo, pues facilita la gestión compartida de la demanda, es lo que estábamos hablando. Bien, pero todo esto puede ser una cosa que pueda ir, que podía haber ido bien, que podría haber ido mal, que por ciencia infusa la Virgen de Regla pues nos lo hubiera metido a todo en nuestros corazones y nos hubiera hecho que nosotros nos lo creyéramos, o no. Vamos a ver los resultados, vamos a ver qué ha pasado después de 2 años. Pues fijaros los datos. Os traigo datos de 2012 y 2013, aunque fue de 2011, o sea, de 2009. La formación se hizo durante 2009, 2010. A partir de 2011 se empieza a indicar. Sin embargo, el cambio grande aparece en 2012. Por eso solamente traigo los datos de los 2 últimos años. Fijaros, yo he cogido los productos farmacéuticos, que es, digamos, aquello que nosotros podemos indicar que están financiados por el sistema y que anteriormente solamente lo podían hacer los médicos, ¿vale? Y he cogido los datos del área de gestión sanitaria Campo de Gibraltar y todos estos datos están sacados del programa de farmacia, son los datos oficiales de farmacia del área, ¿vale? Fijaros, de 2012 a 2013 se disminuye un 200.000 euros el consumo en productos farmacéuticos. Pero curiosamente aumenta de 7.000 a 39.000 euros lo que las enfermeras gastan. Bueno, dijimos, si las enfermeras gastan más, pero el consumo total baja, a lo mejor hay que plantearse por qué. Me quedaba una duda. Yo dije, bueno, lo mismo con la crisis, como hubo un problema de que los precios, o sea, hubo un concurso y bajaron los precios, digo, bueno, vamos a ver qué pasa con las recetas. Porque claro, pues fijaros, el total de recetas de 2012 a 2013 bajó, pero es que aumentó el número de recetas enfermeras. Con lo cual, la disminución del gasto fue una eficiencia en que las recetas realizadas por las enfermeras disminuyó el gasto total. Las enfermeras tenemos una cosa muy clara, lo que el paciente necesita, lo necesita. Pero lo que no necesita, no lo necesita. Y se lo decimos así de claro. Y ya está. Pero siempre dejamos la puerta abierta. De todas formas, si usted tiene cualquier problema, aquí estoy yo. ¿Esto qué es? Perdón. Bien. Aquí tenemos la evolución del gasto en tanto por ciento en productos sanitarios por UGC. Fijaros, estas son las 8 unidades del Campo de Gibraltar y vamos viendo cómo la tendencia es a la disminución del gasto total en tanto por ciento, ¿vale?
Solamente hay una excepción en los barrios, pero los barrios es una población específica que tiene una residencia de ancianos que aumentó sus plazas en 2011 y 2012. O sea, entonces, si tiene una residencia de ancianos, sabéis que ahí creo que aumentaron en 200 los residentes. O sea, el gasto en porcentaje, aunque fue en aumento, pero si hubiéramos quitado a esos pacientes hubiese bajado, ¿vale? Pero fijaros el número total de enfermeras por UGC. El cambio ha sido increíble. Increíble. Esto es número total de recetas. Claro, ahora os voy a poner la siguiente diapositiva porque hay centros que tienen 24 médicos y 20 enfermeras y otros tienen 9. Vamos a ver en tantos por ciento. Pero fijaros que la que menos tiene un 20%, no, un 15%. Esa última unidad es la mala. Pero fijaros cómo el tanto por ciento va aumentando. Las enfermeras empezamos a creernos que podemos, de que podemos. Yo no sé qué nos pasa a nosotros cuando estamos en la universidad, no nos enseñan a querernos. Y aparte, encima, yo creo que eso debería de plantearse el por qué pasa, no lo sé. Pero fijaros que encima tenemos que llevarnos toda la vida demostrando que somos capaces de hacer las cosas. ¿Por qué? Pues hay que demostrarlo. Un especialista mañana se le ocurre que quiere hacer una prueba de no sé qué, no sé cuánto, y si tal, pues... Pero nosotros tenemos que seguir demostrando. Pero bueno, aquí tenemos datos. Y ya para terminar, esto es Jimena, este es el castillo de Jimena, una hermosa puesta de sol. Te voy a matar. Para algunos, la indicación enfermera era el ocaso era una cosa como que estaba sujeta abocada al fracaso. Sin embargo, para otros muchos, era el paso previo a un amanecer en el cual la enfermería, o los enfermeros, somos capaces de trabajar por competencias, somos capaces de trabajar de forma eficiente, sabemos hacer las cosas, las hacemos bien y, desgraciadamente, hay que decirlo en esta época que nos toca de crisis, somos capaces hasta de hacerlo más barato si cabe. Con lo cual, vamos a empezar a creérnoslo, que somos capaces de hacer las cosas y vamos a hacerlo, porque poder, podemos. Muchas gracias.